Muy buenas noches para todos. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Azinu, Shabbat Shuvah, primer Shabbat del año, Bezrat Hashem. Y en la antesala de Erev Yom Kippurim, les deseamos a todos Gemar Hatimah. Hemos concluido la primera sección estudiando los aspectos que marcan un poquitito el concepto de Rosh Hashanah y fundamentalmente del shofar, y la impronta que ese shofar nos hace y nos presenta precisamente en el tiempo de Rosh Hashanah. Eh, Particularmente para poder continuar con este tema, vamos a irnos hoy, para los que tienen el texto en sus manos y los que no, por supuesto lo vamos a poner aquí en la página 39 para poder entender un poquitito lo que se habló básicamente del shofar y lo que se llama Anhagat Hamishpat, la conducción del juicio, y Anhagat Haihud, y la conducción de la unidad. Para eso entonces los invitamos a compartir parte de nuestro texto, que está aquí a partir de la página 39. Aquí entonces vamos a estudiar un tema muy profundo hasta la antesala de Yom Kippurim, seguramente, y un poco después de Yom Kippur. Podemos seguir un poquitito con esta temática. Hanagata Mishpat de Anahagata Ihud. Lo que Ramjal explica respecto al shofar está basado en el modo en que Hashem se revela y conduce el mundo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no hay ninguna duda de que, obviamente, Am Israel cree con fe completa no solamente en la existencia de un solo Dios, sino que es el Boré, es el creador de este mundo, es el conductor de este mundo, Boré Umanhig et Olam, y conduce a este mundo. Y por lo tanto, no hay ninguna duda de que existe ese concepto de Anhagá. Anhagá, Leanik, es el concepto de conducción. Sus midot, los atributos, son el modo de revelación. Por eso decimos en la Selijot, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Hanun. Esa es la forma en que el Todopoderoso se nos revela. Y su Anhagá es el modo de conducción. O sea que las midot de Kadosh Baruj Hu es como Dios se revela. Y la Anhagá es como Dios se conduce. Entonces, tenemos Midat HaChesed, el atributo de la bondad, y Midat HaDin, como estudiamos, el atributo del juicio, y Anhagat HaMishpat, la conducción del juicio, y la Anhagat HaInput, la conducción de unicidad. Por lo tanto, para poder entender la explicación de Ramjal al shofar, que vimos que ese shofar venía para despertar Rahamim en el seno del Shamaim, curiosamente frente a todo lo que representa el establecimiento del shofar, es imprescindible primero comprender este tema. Por lo tanto, estudiamos un poquitito al principio y ahora vamos a estudiar cómo es verdaderamente esta temática. En este artículo veremos el desarrollo de Ramjal desde varios de sus libros. El de Hashem es uno de ellos, el camino de Dios, los caminos, Da'at, Tebunot, etc. Bueno, comenzamos por Derech Hashem, la segunda parte donde Ramjal escribe. Y aquí está el texto en hebreo. Mima shirhan meod be'ashgachato, itbarach u'eyot yesod kol sidrei ha'ashgacha, bederachea yosher ha'mishpat bekav hadin. ¿Qué nos dice Ramjal? Ramjal nos dice algo muy interesante. Una de las cosas que debemos distinguir bien, Livjón, entender, discernir bien, be'ashgachato itbarach, en su conducción, es que la base, yesod kol sidrei ha'ashgacha, de todos los sistemas de conducción y supervisión, presencia de Dios en el mundo y sus caminos, reside en un punto que es Yosher Amishpat, en la rectitud del Mishpat, del juicio. Bekav Adin, que quiere decir el eje del din, el juicio. Como está dicho, Shevet Mishor, Shevet Malchutet, Bekatuv Melech del Mishpat y Amid. Entonces nos dice, un centro de rectitud es tu centro real. Y también dice Melech de Mishpat y Amid Ar,
como lo decimos obviamente en las tefilot. El rey con justicia mantiene la tierra. Esto también es muy importante porque el segundo versículo, Melech Bemishpat Ya'amidad, o sea, el primero que nos dice aquí, Shevet Mishor, Shevet Malchuteja, pertenece al Teilim 45. Y el versículo segundo, el rey con justicia mantiene la tierra, es del libro de... Y viste entonces el Ramjal. ואומנם ידענו באמת שאין חפצו של הקדוש ברוך הוא אלא להיטיב, והנה הוא אוהב את ברואיו כאב האוהב את בנו, y en verdad sabemos que el deseo de Hashem es solo beneficiar, sea legítimo, hacer el bien. Y por supuesto que hubo Hebet Beruab, él ama a sus criaturas como un padre ama a su hijo. El Hashemitama Ahabat Ma, dice precisamente por ese amor, Ra'uy Sheyeyaser A'abet Beno, es apropiado que el padre Yeyaser amoneste, castigue, si hay que traducirlo, y discipline a su hijo, con el objetivo de beneficiarlo al final, como está dicho, y aparece entonces la tercera cita, Kika Asher Yeyaser Ishet Beno, Hashem me lo queja, me yasereka. Esto ya lo dijo Moshe Rabbeinu en nuestro Humash de Devarim, porque dice al final, en el capítulo 8, creo que es al principio, pues así como el hombre me yaseret Beno, castiga, se refiere a un castigo moral a su hijo, Hashem tu Dios te castiga a ti. Kika Asher Yeyaser Ishet Beno. O sea, que parte de la conducción o toda la conducción, y cómo Akadosh Baruj Hu se comporta, comillas, con sus hijos, los ama como un padre a su hijo. Y precisamente por ese amor que tiene Hashem como padre, entonces quiere disciplinar a su hijo, quiere orientarlo. Y por lo tanto, como dijo Shelomo Amelech en su libro de Mishlei, José exitoso, ¿no? Aquel que ahorra su látigo odia a su hijo. No es porque le vamos a pegar con un látigo. Jajamín decían que este pasuk se explica tomando el cordón de zapatos y pegándole. No, por supuesto que es una imagen simbólica. Quiere decir que el castigo no necesariamente pasa por el castigo físico. A veces, y por sobre todas las cosas, la palabra me parece que duele más que cualquier otra cosa. Entonces dice Ramjal, perdón. ונמצא שהמשפט והדין עצמו ממקור אהבה הוא. De aquí que podemos entender que el mishpat, el juicio y el din y la justicia, todo esto que estamos hablando de Rosh Hashanah, de hacer el Yom Teshuvah, de Yom Kippurim, tanto el mishpat como el din, tanto el juicio como la justicia, surgen de la fuente del amor. O sea, nacen de ese amor. Ve'en musaro shel HaKadosh Baruch Hu, makat oyev umitnakem el musar. Dice, y por lo tanto, dice, por lo que el castigo, el musar de hacer, musar viene también de isur, de leyaser, y leyaser es amonestar, y castigar también, en el sentido de la palabra. No es como un golpe de un enemigo y de alguien que quiere vengarse, sino como el castigo de un padre que desea el bien para su hijo, dice Ramjal, como ya dijimos. Beulam millones de Noradim Betinia. Y si sin embargo de esta raíz, de este escenario, surgen dos conclusiones. Y veamos cuáles son esas dos conclusiones. Ajá. La primera es Sheamusar Atzmo y Yeme Mutak Velo Kashe Be'azmadi. El castigo mismo es Memutak, es endulzado. Y no es ajdarí, no es duro ni cruel. Y Ahavá y Matim Zoketadin de Rahamim. Pues el amor mismo diluye el din, y quiere decir el juicio o la justicia rigurosa, con el Rahamim, con la misericordia. Muy interesante. El segundo, ¿cuál es? Shelifamim, que a veces cuando es necesario, Hashem dice, Baruchu, Ya'avor le Shurat Adin, legando.
dejará de lado por completo la estricta justicia y conducirá con Rahamim, como está dicho, y yo agraciaré a quien quiera agraciar y me apiadaré de quien quiera apiadarme. Así le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabén, Bejanoti et asher achon, berrihamti et asher arachon. De lo que queda claro eventualmente es que aquí hay dos aspectos, obviamente fundacionales en todo lo que es el juicio y la justicia. La voluntad de Kadosh Baruj Hu precisamente pasa por ese lugar, por endulzar el castigo. O sea, Amtakat, habíamos estudiado con el Shofar y por eso lo vamos a ver inmediatamente con el Shofar. El castigo mismo es endulzado y no duro y cruel, pues el amor mismo diluye el din con Rahamim. Pero a veces, cuando es necesario, Akadosh Baruj Hu dejará por de lado, o sea, pasará directamente a lo que se llama Lifnim Mishurat ad-Din. Pasará hacia la parte más adentro de la justicia. Shurat ad-Din es la línea que divide lo bien, lo bueno y lo malo. Eso es Shurat ad-Din. Sin embargo, es el momento de que Akadosh Baruj Hu, Ma'avir. Entonces, ¿qué dice? Akadosh Baruj Hu dice, se va a trasladar, ¿no es cierto?, hacia el Midat a Rahamim. Entonces, va a actuar. Entonces, de esa manera, le dijo a Moshe Rabenu, yo agraciaré a quien quiera agraciar y me apiadaré de quien quiera apiadar. Y entonces nos dice Ramjal, Beine bihiyot sheratzah kadosh baruch hu bibchirat ha'adam. Y puesto que Hashem quiso que el hombre tenga libre albedrío en su accionar y que la retribución sea de acuerdo a la rectitud de su juicio para retribuir a cada persona según sus actos, resulta que es como si él subyugó su conducción a las acciones del hombre. Es una forma de decir, ¿no? O sea, como que Adón Baruj Meshaabet Uetanagato de Maaseh Adam. Es como que él subyuga su Meshaabet, la pone debajo de las acciones del hombre, de modo tal que solo le llegue el bien o el mal según sus propias acciones. Pero en verdad, dice Ramjal, Adón Baruch no me Shumhok. El Señor no está subyugado a ninguna ley, no necesita nada fuera de él, ni es afectado por nada, sepamos. La expresión de lo que está hablando Ramjal es como nosotros nos expresamos, no como las cosas son verdaderamente. Por lo que cuando se desea hacer uso de su superioridad, a Kadosh Baruj Hu, ¿no? Entonces, que Sherratzal Ishtamesh me Rome mutó, entonces, ¿qué va a actuar? Actúa y conduce de acuerdo a su voluntad, sin ninguna obligación o impedimento en absoluto. No hay nada que pueda impedir la voluntad de él. Sin embargo, dice el Ramjal, sin embargo, Beulam, de Anagata Mishpat Inak que Fia Shiabut ¿no? Con respecto a lo que es la Anagata Mishpat, esta conducción en el juicio, se conduce de acuerdo al sistema de subyugación que mencionamos. Pero cuando su sabiduría decreta que es apropiado dejar de lado su natadín, quiere decir la línea de la justicia estricta, he aquí que hará uso de su superioridad, o sea que ahí mamás va a hacer uso de su superioridad, entonces Beihud se le trató, y su gobierno absoluto para dejar de lado la transgresión y reparar cualquier daño, por medio mediante la fuerza de su poder. Entonces, esto es muy interesante porque acá, entonces vamos a ver cómo el Kadosh Baruj Hu se conduce. Es así como nosotros lo entendemos. Y por eso toda la composición de nuestras plegarias y fundamentalmente Selijot, que venimos ahora en los últimos días de Selijot, con las cuales nos vamos a encontrar Baruch Hashem en Yom Kippurim, en las 5 tefilot. Entonces, en última instancia, ese mundo de la Selijot me habla que el Melech Yoshev al Kiseh Rahamim, Umidnaeg Bajasidut. Uno ya cuando empieza a hablar de la Selijot dice el Melech, Hashem, que es rey, Yoshev al Kiseh Rahamim.
¿Está sentado sobre el trono de quién? De Rahamim. Deberíamos haber dicho al Kiseadin, que Akadosh Baruj Hu está en el trono del rigor, de la justicia. Pero sin embargo nosotros decimos que el Melech Yoshev al Kiseh, inmediatamente Mitnaek de y se comporta con Hasidut, con bondad extrema. Mohel Abonotamu va a expiar los pecados, las transgresiones voluntarias de su pueblo. Ma'avir Rishon Rishon. Todas esas transgresiones que nosotros hemos acumulado a lo largo del tiempo, por lo menos de este año, Akadosh Baruj Hu las hace pasar primero a primero, no una a una. Y el primero a primero habla de esa Anagata Mishpat. Habla de cómo Akadosh Baruj Hu se conduce en el Mishpat, dejando la línea estricta de la justicia, pasando a emularnos, perdón, a alientarnos a nosotros a considerar sus caminos y parecernos a él. Akadosh Baruj Hu trae mi primera transgresión, la absuelve y trae la segunda que para él es la primera. De esa manera es Ma'avir Rishon Rishon. De esa manera hace pasar primero a primero. Esa es la grandeza del pensamiento rabínico. ¿De dónde nace toda esa concepción en nuestro Jajamín? Primero, en una concepción sana, en una concepción positiva, en la cual, obviamente, el Boré Olam, el Todopoderoso, el Creador del universo, se viste con las ropas de la justicia. Pero una vez que está investido con las ropas de la justicia, Amelech HaMishpat, el rey, la justicia, como estamos diciendo durante todos estos días en la Amidad, de última instancia, nos está llevando a nosotros a entender que allí en lo alto, el Todopoderoso dejó su recinto celestial para inmiscuirse aquí en la tierra, para ver, alentarme, apoyarme, llevarme de la mano, si puedo decir así, para que yo pueda eventualmente cambiar sensiblemente mi destino. Y por eso es que decía que subyuga, ¿no? Por eso dice que subyugó su conducción a las acciones del hombre, de modo que solo le llegue el bien o el mal según sus propias acciones. Pero tengan en cuenta que dice, si voy a pensarlo realmente, Hashem no está subyugado. No existe este shiabut a ninguna ley ni necesita nada de él, fuera de él, ni es afectado por nada. Él es el chofer, él es el que juzga, él es el único, porque cuando desea hacer uso de su superioridad, actúa y conduce de acuerdo. Muy bien. Entonces dice, resulta que existen dos tipos de conducción. Y por lo tanto, dos minei ashgaha, conducción en el sentido de la supervisión de Dios. La primera la llama el Ramjal Ashgahat Sahar Be'aon. Ashgahat Sahar Be'aon es la conducción de recompensa, perdón, y castigo. Sahar Be'aon. Sahar Be'aon es un tema esencial, donde Rambam lo menciona en sus 13 principios de la fe. La recompensa y el castigo. Y la otra Ashgaha es Ashelita Be'aihud. Es la conducción del gobierno, del poder, del dominio y de la unicidad. Estos son los dos elementos. Ubebeta Drahim, Mashgiach Kvodo Itbaraj, Tamid al Beduán. Y por medio de estos dos modos, de estos dos caminos, Hashem conduce constantemente a sus criaturas. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vamos entendiendo de a poco, no tenemos apuro. Pero por lo menos para tener. Entonces dice el Ramjal, Kisneu Mashgiach Veshachat Mishpat, Ishpot Tamid, et Kol Amase, Umashgiach Veshachat Shlita. Entonces dice, por un lado, conduce con la conducción del juicio, Anagata Mishpat. Hablábamos de Anagata Mishpat y Anagata Ihud para recordarles de la unicidad. Entonces, su Mashgiach Vashgachata Mishpat, Ishpot Tamid, Eskol Amase.
para poder juzgar constantemente toda acción, pero simultáneamente también conduce, Be'ashgahat Shlita, dijimos, la Shlita, de Ihud, la conducción del gobierno, del poder, de la autoridad, y también, simultáneamente, también conduce con la conducción del gobierno absoluto, para que de Cayenne Bekojob y Holtó, para poder mantener la existencia de la creación mediante su poder y dominio, de Lote Harab, de Roama a la Levea, evitando que así se destruya debido a la maldad y la transgresión de los seres humanos. Claro, bueno, este es el punto, ¿no? Verdaderamente. Entonces, la realidad, dice Ramjal, que Akadosh Baruj Hu actúa desde dos maneras. Entonces, un minutito, estamos viendo, esto es 40. Sí, muy bien. Entonces, un minuto, sí. Pensé que había perdido la hoja, yo lo estoy leyendo del artículo, y entonces, por un lado, conduce con la conducción de juicio a la Gata Mishpat, con el objetivo de juzgar constantemente toda acción. Y simultáneamente también conduce con la conducción del gobierno absoluto, Gilitá, para mantener la existencia de la creación mediante su poder y dominio, evitando que así se destruya debido a la maldad de la transgresión de los seres humanos. Bien, aquí entonces llegamos. Vemos de aquí que Anhagata Mishpat es reactiva. ¿Qué significa que es reactiva? Y Hashem conduce en respuesta del juicio que hace de las acciones humanas. Así se conduce él de acuerdo a cómo yo actúo. Esta conducción es dual. ¿Por qué? Porque se basa en la existencia, por supuesto, del bien y del mal. Y en este caso, la recompensa y el castigo. La recompensa por el bien, el castigo por el mal. También es dual, ya que parecería ser que son dos fuerzas las que conducen el mundo. Hashem por un lado y las personas con su libre albedrío por el otro. Y esto obviamente es muy comprometido de pensar así, ¿verdad? Es decir, el destino del mundo y de cada individuo parecería que no depende solo de la voluntad de Hashem, sino también de la voluntad de las personas. Así por lo menos es la lectura que se desprende. Si eligen bien, el destino sería llegar al máximo bien, la recompensa, pero si eligen mal, el destino sería malo, sufrimiento y castigo. Si Hashem guiara o guiará solamente con esta conducción, yo creo que es guiará, el rumbo del mundo podría desviarse y no llegar a su destino final planificado y deseado. Ese mundo, Letaken Olambe Malchut Shaddai, un mundo que esté orientado y ordenado y llevado a ser la soberanía del Todopoderoso. Entonces dice, que Hashem guiara solamente con esta conducción, creo que hay que hacer una corrección en el verbo, el rumbo del mundo podría desviarse y no llegar a su destino final planificado y deseado debido a que Hashem no podría conducir hacia el destino final por el cual creó el mundo, sino que estaría subyugado, como dijimos, a conducir reaccionando a lo que el hombre. Como si Hashem estuviera, está bien, la utilización de la palabra, obligado a conducir exclusivamente según el juicio de las acciones humanas. O sea, te conduciría a partir de lo que yo hago, por el bien o por el mal. El inconveniente de este modelo es que si el hombre eligiera el mal, Hashem no podría conducirlo hacia el objetivo deseado, que es llegar a la perfección y darle el máximo bien. Peor aún, no solo que el hombre podría desviarse, sino que incluso el mundo podría llegar a destruirse en caso de que el mal de las personas sea mucho. Y así fue con la época del diluvio, ¿verdad? Entonces no hay ninguna duda de que eh, eh, el concepto de del diluvio fue que el mundo estaba en un proceso de autodestrucción.
conducción prácticamente. ¿Por qué? Kimalear es jamás. Entonces, Kimalear, la tierra se llenó de violencia, una violencia atroz delante de Dios. Entonces, no solamente está Anagata Mishpat, por lo tanto, Hashem incluyó otro modo de conducción que está por encima y dentro de esta conducción del juicio llamada Anagata Ihud Be'asherita. Quiere decir la conducción de la unicidad y el gobierno, el poder absoluto. Ahora bien, esa Anagata Ihud, esa conducción de la unicidad y de la supremacía, la podemos llamar así, tal vez, la Shelitá, es lo que opera en este mundo en forma oculta, para que podamos entender. Esta Anagata Ihud opera oculta y dentro de Anagata Mishpat, o sea, está recubierta por Anagata Mishpat. Y yo lo puedo entender gráficamente. ¿Por qué? Con el objetivo de ir guiándola para llegar a decir, solamente Anagata Mishpat se conduce con la forma reactiva con respecto a cómo yo me actúo como ser humano, bien o mal. Seguramente el mundo se podría llenar de mal y no sería el objetivo de la Nagata Amistad, que el mundo, yo lo juro que quiere que este mundo subsista y que el ser humano, obviamente, pueda ser juzgado y analizado por el buen, por lo bueno, por el top, no por lo malo. Entonces, esa Nagata Yehud está oculta, está dentro de Nagata Mishpat, para ir guiándola para llegar al destino. Es decir, incluso existiendo el juicio de Nagata Mishpat, ese juicio que aparece como subyugado, como decía antes el Ramjal, a la presencia del hombre. Gracias a Nagata y Hud, el mundo puede alcanzar su destino final, evitando así que se destruya o se desvíe. O sea que Anagata y Hud es como el radar o el Waze, perdonando la expresión, que ayuda a Nagata y Hud, si me permiten la expresión, a poder llegar a su destino final. Porque obviamente los seres humanos somos complejos. Esta conducción se llama unicidad debido a que no hay dualidad de conducción como en el Mishpat. No está el bien y el mal, sino que el único que decide y guía es Hashem, sin la necesidad de considerar las elecciones humanas. Pero miren qué interesante, ¿no? Que por un lado tenemos a la gata de Mishpat, donde están las elecciones nuestras de los seres humanos. Pero a su vez hay otra idea que subyace, que es Anagata Ihud, que es la conducción de la unicidad. Donde acá de Rojú ahí es solamente él. Bayom Aui, Hashem Echad, Ushmo Echad. Su nombre es uno y su esencia es uno. Y de ahí no hay forma de poder interceder. Asimismo, el nombre, perdón, unicidad, refiere a que este modo conduce al mundo hacia su destino final, que es el Gilui Aichut, que es el Gilui, la revelación de la unicidad de Hashem. Tal como dice el Pasuk, lo acabo de decir, Bayom Ha'u y Hashem Echad, Ushmo Echad. En aquel día Hashem será uno y su nombre uno. Pero para que entendamos, obviamente, esto que dice el profeta Zacarías, no hay ninguna duda. La Gemara pregunta, ¿qué? ¿Hoy no es uno? Sí, claro que es uno. Lo que pasa es que el problema no está allí arriba, el problema está aquí abajo. ¿Cuántos pueden concebir el concepto de la unidad? ¿Cuántos pueden cuántos pueden eh, concebir el concepto de que hay un solo Dios? Sabemos que eso es difícil en un mundo complejo. Por eso entonces, esa es Anagata Ihud, la revelación de la unicidad. Dice entonces, en la explicación sobre Ramjal, resulta que Hashem conduce al mundo simultáneamente en estos dos modos de conducción. Anagata Mishpat, es decir, una forma revelada, y Anagata Ihud, un modo oculto dentro del Anagata Mishpat.
Es para poder entender gráficamente los espacios que estamos tratando de avanzar sobre nosotros y sobre toda esta realidad realmente tan interesante. Entonces, de una u otra manera, parecería ser que hay una cosa simultánea con respecto a los modos de conexión. Lo revelado, y que ahí aparezco yo, lo que puedo entender, como Moshe Rabbeinu nos dice en el libro de Barim, Anistarot la Hashem Elokeinu, lo oculto pertenece al ámbito de la divinidad de Dios, de Aniglot, Lanu, Urbanenu. Y las Niglot, lo revelado, es para nosotros, los hijos, por siempre. Hay algo que obviamente se ha dividido en este mundo y tiene que ver con Nistar y Galui. Lo Galui aquí, lo revelado, está oculto. Y el Nagata Mishpat es el mundo de la revelación. Muy bonita la idea. Entonces aquí pasamos a ver cómo el Ramjal propone esto en su otro libro llamado Da'at Tebunot, el conocimiento de las inteligencias, ¿no es cierto? Y veremos entonces qué dice el Simán 138. El Simán 138 dice que Ine kara ketir kasher yeyaser ish et beno Hashem elokeja meyaserek. Dice, en el pasú está escrito, así como un padre castiga, amonesta quiere decir, a su hijo, Hashem tu Dios te castiga. ¿Qué significa esto? De Hainu. Y ein a Musar Shakadosh Baruj Hu Meyeser Israel, Musar Nakam o Makat Oyev. Vean lo que dice aquí en Dat Munot, que ya lo leímos en Derech Hashem. Significa que el castigo que Dios Hashem le envía a Israel no es un castigo vengativo y como golpe de un odiador, de un enemigo, sino que surge del amor que tiene por ellos como un padre con su hijo. Como está escrito, lo que dijimos antes de Mishlei, José Shipto, Soné Beno Beohabo, Shoharó Mutar. Aquel que niega su palo, el golpe, odia a su hijo, pero el que lo ama le aplicará castigos correctivos. Muy bonito pasú de Mishlei, capítulo 13. No sé si está aquí el versículo, ¿se lo pusieron? No, no le pusieron. Es Mishlei 13 por el comienzo, creo que es, si no me equivoco. No, más del Pasuk B. Vemos que el castigo correctivo, aquí lo que dice Ramjan, Areisha Musar, Nolat Mina Ahaba Mamá. El Musar nace de dónde? Del amor de mismo. Y resulta que la reprimenda revelada surge del amor oculto. Dice, Benitzet Tojaja Megula, no le des me Ahaba. Qué bonito. La reprimenda revelada, lo que se dice, nace de que de un amor oculto. Si yo le estoy llamando la atención a mi hijo y le estoy diciendo lo que está pasando, eventualmente es una reprimenda, ¿no? Lo estoy diciendo claramente, pero eso nace, dice, de un amor oculto. Muy bonita la idea. Usted lo voz de y dice, y dos implicancias positivas surgen de esta raíz. Y veamos cuáles son. Ale, Sheamusar Atzmo, el castigo mismo, Afilu Besman Sheune Esa, incluso en el momento que está siendo aplicado, lo yace berzadiut ema. No será con crueldad y furia, sino el castigo de mituk gadol, con mucha dulzura. Mipnei ahava amesuperet sheina manachat lakaz limshol. Debido a que el amor oculto, eso que está dentro de mí, por eso lo hago, no permite que el enojo domine y se exprese cruelmente. Qué bonito. El segundo punto dice, ve, שכיוון שאפילו בשעה שהקדוש ברוך הוא מביא במשפט ישראל, incluso en el momento que Hashem somete a juicio a sus criaturas, הנה כוונתו המסותרת אינה אלא לרחם ולעזר. Su intención oculta es solo apiadarse de ellos y beneficiarlos. לפעמים, אם יראה שאין כוח והנשפטים, לסבול המשפט. Y por lo tanto, a veces cuando él vea que los procesados no pueden soportar el juicio,
te conducirá con ellos, y Rahamim, con Rahamim. ¿Y qué va a hacer? Veyanía Giadomina Mishpategam, y retirará el juicio completamente, quiere decir, dejará de juzgar. Sobre esto fue dicho, Omed Mikisedin Beyoshev al Kiserraham, que el Melech Yoshev al Kiserraham. Muy bonito. Se levanta del trono del juicio y se sienta en el trono de la misericordia. Y más adelante, en Dante Bunot, más antes, perdón, en el Simán 50, dice, Amar Asechel, Shtei Midot Sama Kadosh Baruch Hu, Linhog Bam et Haolam. Dijo, Ahat Midat HaMishpat, Beahat Midat HaShlita Be'Memshala Ayeh. Miren lo que dice el Simán 50. Dos modos, Shtei eh, Midot, dos atributos, dos modos, dispuso Hashem para dirigir el mundo. El mundo se dirige por Midat HaMishpat, el modo de juicio, y Midat HaShlita Be'Memshala Ayeh. Como estudiamos antes, lo mismo que dice el Derech Hashem, lo viene a traer aquí desde otra perspectiva. Quiere decir el modo de su hegemonía y dominio, hegemonía, que domina la Shlita y su dominio absoluto. Muy bien, aquí tenemos los dos caminos, los dos midot para dirigir el mundo. Midat HaMishpat y Midat HaTov Be'Ra. El modo del juicio, Midat HaMishpat, es el modo dual del bien y del mal. Shevat Teluya Kol Inyanei HaTovot Be'Raot Bechol Toldotehem, del cual dependen todas las cosas buenas y malas del mundo, así como sus derivados. Umakor Amidah u Ester Panav Penei Tubo Behelem Shalmuto. La fuente de la cual surge este modo es el ocultamiento de la revelación divina, de su bondad y de su integridad. Muy bien. Ese es el primero, Midata Mishpat. El segundo, que es Midata Lita Be'Memshala Yehidit, que es el modo de su hegemonía y dominio absoluto. Dice el Ramjal, el modo de su dominio absoluto consiste en perfeccionar y corregir a todos los seres creados mediante su poder. Prestemos atención, ¿no? Midat Tikkun Koran Ibrahim Bekojo Idbara. Poder corregirlos a través de la fuerza, la potencia de eso. Incluso que ellos mismos no lo ameritan. Afalpiche Mitzat Atzmam lo ayuda. Y este modo, dice, Be'u, Asobevet Beolejet Behelam, Behol Darjea Mishpat Atzmam. Y dice, de este modo manipula y opera en forma oculta dentro de todos los sistemas de juicio con el propósito de hacer que todo llegue únicamente a la perfección, que todo venga a la Shlemut solamente. La fuente de la cual surge este modo es la bondad divina. Mekorá u Hok Tubo Apashu. Es la bondad divina trascendental que, aunque permanece oculta, como dijimos, nunca deja de velar por nuestro bien. Y esa es la garantía, eso es. Y dice entonces el Ramjal, Midata Mishpat, Ua Mitgalet Benire. El modo de su dominio está oculto y encubierto en un nivel más profundo. Así lo explica Ramjal. Y también, obviamente, no, esa es una explicación. Y entonces vamos a ver lo que no está traducido aquí, eventualmente, eh, que sí, nos dice el Ramjal, Benimtza Shebemet, Bishtei Midot Ele, Ojed Adon Baruch Hu Tamid. Y estas son las dos midot, los dos atributos que el Todopoderoso está sosteniendo. Ushne Ele Kava Bejuko Mosdei El. Y estas son estas dos formas, quiere decir, el modo de juicio revelado. Habíamos hablado dos midot, Midat Mishpat, el modo de juicio, y Midat Shita Be'Memshala Yehidit, y estos se transformaron en los fundamentos de la tierra. Ahat Midat Sachar Baones, una es el atributo de la recompensa y el castigo, y Anhagat Atov Be'ara, esta es la conducción de lo bueno y lo malo, Beshikul Ejat Bezespot o Lejobá, ya considerándolo para bien o para mal. Benikret Anhagat Zot Anhagat Mishpat.
Y esta es la conducción de la justicia. Shakadosh Baruj Hu Yoshev Bedan Kol Haolam Kulo, donde el Todopoderoso está allí sentado y juzga a todo el mundo de por acciones buenas y malas. Dice, Beatia, Toch Mishpato, Zo Midat Tubo. Dice, y viene dentro de este juicio el atributo de su bondad. Hacia decir, Job le mutó, y es de acuerdo a su integridad. De fin, Yan le saltó, y de acuerdo a su dominio y presencia de su poder, se recogió Roselta que porque él tiene la posibilidad de corregirlo todo. Entonces, es con librar, perdona, todas sus criaturas. Bien, entonces todo esto obviamente nos trae, bueno, un pequeño resumen. Y lo que eh, vamos a ver aquí, lo que sigue, lo vamos a ver ya mañana, si Dios quiere, antes de Shabbat, después del Shur de Rab Volve, espero poder hacerlo, Anagata Mishpat, como medio de Anagata Iftu. Anagata Mishpat, como medio de Anagata Iftu. Creo que es un tema bien interesante, donde la conducción de la justicia como medio de Anagat, de la conducción de la unicidad y también del poder. Bien, entonces, si Dios quiere, gracias por vuestra atención. Mañana, Berineder, trataremos de seguir avanzando con el Ramjal. Ya estamos en la hoja 44 para los que van a seguir el texto y los que no tienen el texto. Está en el Bet Midrash para los que lo quieran llevar ya mañana. Y de los que están estudiando, si todos tienen eh, mi conexión, mi número de WhatsApp, me pueden pedir el texto. Los que están cerca del Bet Midrash lo pueden llevar, así lo pueden seguir estudiando y terminarlo. Y los que no, me escriben a mi WhatsApp y yo se los voy a mandar con mucho gusto al WhatsApp para que puedan continuar estudiando. Que tengamos la Tov, Gemar Hatima Tová, que tengamos un año realmente pleno, de muchos logros, fundamentalmente de poder seguir la Agdil Torah Oreal, seguir haciendo crecer la Torah, engrandecer la Torah, perdón, y enaltecer. Muchas gracias a todos y a todas, y estamos viéndonos seguramente en la antesala de Shabbat. Shabbat Shalom, un muy buenas tardes. Mi WhatsApp es mi teléfono. Eh, ya se lo pongo. Fatima Toba, querido Jacobo. Esperemos verte pronto. Desde taller. Bien, muy bien. Bueno, gracias, señora Bruria. Shabbat Shalom. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señora Livia. Jacob, querido, no te vimos en el curso de hebreo. Esperemos que estén todos bien. Señora Janet, si es la Janet de siempre, hace mucho que no la vemos. Así que esperemos este año retomar el contacto. Gracias, señora Paulina. Bienvenida. Saludos a su familia. David Rosenberg, acuérdate de la carta que te pedí, por favor. Lea, ¿cómo estás? ¿Ya estás en Israel, Lea? La verdad que nunca sé si ya hiciste alía o no. Así que esperemos verte pronto aquí. Vive en Italia. Bueno, bienvenida, Sara. Espero que me mande un WhatsApp y yo le mando el material, con mucho gusto. ¿En qué ciudad de Italia vive? Andrea Firenze. Ah, muy bien, muy bonito. Muy bien, estuvimos allí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Va a ser nuestra delegada en Italia. Gracias también, Andrea, por participar de todos los shiurim. Bueno, espero, Janet, que nos veamos pronto. Muy bien, espero su WhatsApp, señora Sara, y le mando el material. Y todos los que lo quieran, por favor, me escriben a mi web. Que tengamos Laila Tov. Muchas, muchas gracias.